Hola, ¿qué tal? Soy Alicia de Crear y Reciclar. Esta es la continuación de la semana pasada donde te mostré el proyecto, las medidas y los materiales para la casa de Marta. Si no lo has visto todavía, pincha en el enlace que te aparece aquí arriba que te llevará directamente. Si tienes alguna duda, escríbeme tu comentario, regálame un me gusta, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube y no te olvides de darle a la campanita de las notificaciones y ayúdame a compartir mis vídeos por las redes sociales. En esta parte te muestro lo que hemos podido hacer esta semana. Hemos forrado toda la casa con la técnica cartapesta. Esto hará que nuestra casa sea más resistente y rígida. Pegamos los tragaluces del techo y montamos toda la estructura. El cartapesta es una técnica que consiste en pegar trozos de papel. Es la primera vez que trabajo con esta técnica y la verdad es que me gustó mucho, me pareció facilísimo. Los materiales para el cartapesta son papel periódico o las ofertas de los supermercados, cola blanca, agua, brocha o pincel y un envase con tapa. Preparamos la mezcla adhesiva, que son 2 partes de cola blanca por 1 de agua, y mezclamos bien. El frasco con tapas para guardar la mezcla y evitar que se seque, ya que nos llevará varios días. Rasgamos a mano el papel. Necesitamos trozos grandes y pequeños. Empezamos con una de las paredes. Colocamos la mezcla adhesiva sobre el cartón. Ponemos trozos de papel y volvemos a poner la mezcla por encima. Extiende con fuerza y aplastando para evitar que se formen burbujas y arrugas, hasta cubrir bien toda la pieza por un lado. Dejamos secar. Hacemos lo mismo con las otras paredes. La pared lateral derecha, la pared lateral izquierda, el techo de la derecha, el techo de la izquierda, los suelos y el fondo. Cuando estén bien secos, damos la vuelta y empezamos por el arco de la puerta. Rasgamos en trozos más pequeños. Y repetimos la técnica. Reforzaré el arco con otro pedazo de papel que pegaré de atrás hacia adelante. Hacemos lo mismo en la pared de la entrada. En el arco de la puerta. En la ventana. En el borde que estará en el frente de la casa. Y terminamos de forrar toda la pared. En la pared lateral izquierda no forramos el centro, donde encajará el suelo de la primera planta. Un consejo: ten a mano un recipiente con agua para lavar tus manos, un trapo viejo para secarte. Trabaja encima de un plástico que puedas limpiar fácilmente. Y si dejas el pincel en remojo será más fácil de limpiar. Para hacer los tragaluces del techo reutilizamos el plástico de un cuaderno usado. Medimos los 3 tragaluces del techo y cortamos el plástico dejando más o menos 1 centímetro de más. Después de forrar el techo por dentro y el cuadrado del tragaluz, colocamos la mezcla, el plástico y pegamos trozos de papel con el borde recto para que nos quede cuadrado.
Así sujetaremos el plástico. Y el tragaluz quedará por la parte exterior del techo. Terminamos de forrar todo el tejado, menos en la parte donde dobla. Esto lo haremos cuando esté toda la estructura montada. Forramos el fondo por la parte interior y rematamos donde tenemos el tragaluz redondo. Hacemos lo mismo que con el arco de las puertas, con trozos más delgados. Y en los 4 tragaluces rectangulares. Después de que esté bien seco, damos la vuelta para pegar por el interior un trozo de plástico transparente en los 4 tragaluces. Igual que hicimos en el techo. Esta técnica sobre el plástico es un poco más complicada de trabajar porque el papel sobre el plástico se mueve. Así que un poco de paciencia que sí se puede. Limpiamos el exceso de pegamento. Cuando ya tengamos todas las piezas completamente forradas y bien secas, recortamos el sobrante de los lados de las paredes, menos el frente que lo forramos bien. Y listo, ya tenemos la pared de la entrada, las 3 paredes centrales, la pared lateral derecha, la pared lateral izquierda, el techo de la izquierda, el techo de la derecha y los 2 suelos. Presta especial cuidado en las esquinas. Ahora vamos con el montaje. Utilizamos la pistola de silicona. Te recomiendo que pongas el fondo en el suelo o en una mesa grande. Creo que así es más fácil empezar a pegar todas las piezas. Marcamos en el fondo el lugar donde pegaremos las paredes. Empezamos por el suelo de la planta baja. Ponemos pegamento y la mantenemos perpendicular al fondo. Pegamos la pared lateral izquierda. Te recomiendo que te ayude otra persona en esta parte. Yo tengo una muy buena ayudante. Presionamos. Pegamos la pared central en la marca. Presionamos evitando que se tuerza. Pegamos la pared de la entrada. El suelo de la primera planta tiene que encajar en este espacio que dejamos sin forrar. Ponemos pegamento en todas las zonas de contacto y presionamos con fuerza. Hacemos lo mismo con las paredes de la planta superior y que coincidan en línea con las de abajo. Y la pared exterior derecha. Perfecto. Levantamos. Solo falta el techo, pero antes de pegarlo, repasamos todas las uniones con la pistola de silicona. Retocamos con cartapesta todas las uniones. Las paredes con el suelo en la parte frontal. En la pared lateral izquierda. En la parte exterior de la pared lateral derecha. Pon especial atención en las esquinas. Y así toda la parte exterior de la casa. Empecé utilizando esta cola blanca, luego tuve que comprar este envase de 1 kilo que me lo gasté todo. Ahora vamos con los techos. El derecho calza perfecto. Con el izquierdo tenemos un problemita. Mis cálculos no fueron tan exactos o me equivoqué al medir y cortar. Nada que no se pueda solucionar con un poco más de cartapesta.
Esto es lo que más me gusta de esta técnica, que te permite corregir una y otra vez hasta conseguir el acabado perfecto. Pegamos con la silicona, seguimos con el doblez que no habíamos terminado. Lo reforzamos con un poco más de papel. Para corregir nuestro pequeño fallo simplemente lo forramos con más papel, dejamos secar y ponemos otra capa encima. Pegamos el tejado derecho. Y lo reforzamos con cartapesta. En la unión entre los dos techos. También en todo el interior, en todas las uniones. Esto le dará más resistencia y un mejor acabado. La tapa del tragaluz la pegaré después de pintar. Como la cartapesta hay que dejarla secar bien y depende del tiempo que le dediques, esta parte te puede llevar varios días o semanas. Yo lo hice en menos de una semana. La verdad es que esta técnica me fascinó. Y esto es lo que hemos podido adelantar hasta ahora de la casa de Marta. Espero que te sirva de ayuda y te animes a hacer la tuya. Si quieres ver la primera parte, pincha en el enlace. Y para que no te pierdas la continuación, recuerda, suscríbete a mi canal.